chiquillas, hoy día el tema que nos trae es el plan de mejora. Cuando nosotros hablamos de calidad, hablamos de que buscamos, digamos, soluciones a un problema, ¿no es cierto?, que se esté dando, y para eso tenemos que hacer un plan de mejora, ¿ya? Los problemas pueden ser de distintos tipos, pueden ser de distinto origen, ¿ya? Y hoy día lo que vamos a aprender es a identificar, a definir esos problemas y priorizar esos problemas para poder hacer finalmente un plan de mejora, ¿ya? Cualquier cosa que ustedes quieran mejorar. Por ejemplo, no sé, pues, ustedes ven que en su servicio falta alcohol gel en los pasillos, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, tiene que identificar cuál es el problema que quiere resolver, hay que definirlo. Vamos a ver si es que a lo mejor el alcohol gel en los pasillos es lo último que se necesita resolver y se va a trabajar en hacer un plan, ¿no es cierto?, que nos permita tener no solo alcohol gel en los pasillos, sino que también la gente que lo use, ¿ya? O sea, es un poco más complejo el tema. Dentro de los indicadores del logro, estos son del indicador de logro del aprendizaje esperado 4. Está el 4.1, que es construye el marco conceptual de las etapas de un proyecto, argumentación y viabilidad del mismo. Describe los diferentes elementos de estructura, proceso y resultado para ejecutar y evaluar el proyecto. Y 4.3 realiza un proyecto de gestión, incluyendo todas las etapas dentro de la formulación, ejecución y evaluación de proyecto. En este caso, chiquillos, chiquillas, porque tengo puras chiquillas hoy día, ese proyecto de gestión corresponde a la global número 2 de gestión, que es la última evaluación que nos queda. Por lo tanto, esta clase es clave para que ustedes puedan hacer ese proyecto de mejora, ¿ya? Y la fecha de entrega de esa evaluación va a ser el jueves 3. Eso sí que es inamovible. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a partir explicando qué le vamos a llamar un problema. Y un problema es una situación, ¿no es cierto?, donde hay una brecha, hay una distancia entre lo que está planificado y lo que realmente ocurre, ¿ya? Por ejemplo, en infecciones asociadas a la atención de salud, si yo digo que mi meta o mi planificación es tener un índice 0, por ejemplo, de infecciones asociadas a catéter venoso central. Pero en la realidad yo tengo un índice de 0, o de 1 o de 2, ¿ya? Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que yo me propuse o lo que yo planifiqué, ¿ya?, con lo real que estoy teniendo en la práctica y en la vida diaria. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el problema corresponde a una desviación, ya sea positiva o negativa del objetivo. En este caso, del ejemplo que yo les decía, un indicador o un índice de infecciones asociadas a catéter venoso central de 0, algo, ¿ya? O de 0, y yo tengo 4 puntos, significa que hay una desviación que en este caso es negativa, porque yo quería 0 y resulta que ahora tengo 4. También un problema lo podemos definir como un evento no esperado que requiere solución, ¿ya? No sé, por ejemplo, ¿cuál sería un problema no esperado? La pandemia, por ejemplo, es un problema no esperado, es una situación que nadie tenía planificada, pero que necesita, digamos, solucionarse o ver cómo lo podemos resolver para poder seguir trabajando con la pandemia, ¿ya? Si nosotros lo podemos definir de alguna manera positiva, en gestión uno habla siempre de que un problema es una oportunidad de mejora. O sea, un problema, en el fondo, y así tendrían que verlo siempre, no es para cortarse las venas, sino que es simplemente para mejorar lo que ya tenemos, porque seguramente hay algo que no estamos haciendo bien, ¿ya? No sé, un ejemplo cotidiano, algo súper banal, pero puede ser.
es un ejemplo como para que ustedes entiendan cómo un problema se puede transformar en una oportunidad de mejora, es que ustedes se sacan una mala nota en una asignatura. Ese es un problema para ustedes. ¿Cómo lo verían ustedes como una oportunidad de mejora? ¿Qué harían ustedes para transformar ese problema, que se sacar una mala nota, ¿no es cierto?, en una oportunidad de mejora? Estudiar más para la otra prueba, ¿cierto? Prepararse mejor, volver a revisar en lo que no les fue bien, ¿no es cierto? Y poder sacar una mejor nota en la próxima prueba. Bien, Catherine. También dentro de un problema, digamos, nos ayuda a determinar los puntos o las áreas débiles o críticas, ¿ya? Siguiendo el ejemplo de la nota, si usted se sacó una mala nota, usted va a poder de alguna manera entender en qué le fue mal porque va a revisar su prueba y se va a dar cuenta en qué se equivocó. Por lo tanto, esa va a ser su área débil o crítica a la que usted le va a tener que hincar el diente, ¿no es cierto?, para poder sacarse una mejor nota. También podemos verlo como un factor de riesgo, ¿ya? Sobre todo en el caso de las infecciones asociadas a la atención de salud, cualquier factor de riesgo va a ser un problema, ¿ya? Por eso que en salud se habla de distintas definiciones de problema y depende de la que ustedes escojan, es cómo lo van a trabajar. Ahora, no basta con decir hay un problema. Yo tengo que definir y especificar ese problema en términos que sean claros, precisos, concisos, definir, ¿no es cierto?, si es que hay una frecuencia, una hora o parte del día, el mes, la época del año, definir la severidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la seguridad de los pacientes. Y si ustedes lo quieren trasladar al diagnóstico de enfermería, ya que lo estuvimos viendo, revisando en la clase que tuvimos más temprano, un diagnóstico de enfermería tiene que definir claramente cuál es el problema, ¿ya? Y en qué momento ustedes se dan cuenta que ese problema se está produciendo, ¿ya? Ahora, no hay que mencionarlos como una causa, como una consecuencia o como una solución, sino que definirlos preferentemente en función o repercusión sobre el paciente. Lo más importante cuando uno detecta un problema en salud o en gestión es no buscar el culpable, ¿ya? O sea, probablemente un problema tiene muchas causas y no necesariamente hay una persona que es la culpable y por tu culpa los pacientes se caen o por tu culpa los pacientes hacen infecciones urinarias, ¿cierto? Por mal cuidado del catéter urinario, no sé, ¿ya? La cosa no se trata de buscar culpables, sino que se trata de buscar soluciones, ¿ya? Por lo tanto, usted tiene que cambiar su forma de entender ese problema para que la solución sea el resultado de ese problema. Para poder tomar decisiones en relación a los problemas, tenemos que tener cierta información, ¿ya? O sea, información que sea confiable, que tenga solo un error estadístico que sea viable, ¿no es cierto? Todas las investigaciones, ¿no es cierto?, tienen un cierto error estadístico y además una información que sirva a su propósito, ¿ya? Un ejemplo que no tiene nada que ver con gestión. Usted compró una entrada, ¿no es cierto?, para un concierto de, no sé, un cantante que a ustedes les guste, Chayanne, no sé, cualquiera. Luis Miguel, bueno, Luis Miguel ya es como viejito para usted, Ricky Martin, qué sé yo, ¿ya? Y resulta que usted ve en un diario o en una revista, ¿no es cierto?, que el personaje canceló el concierto en el lugar y para la fecha que usted había comprado, ¿ya? O una información más inespecífica todavía que dice que el personaje, ¿no es cierto?, está enfermo de la guata, estoy inventando, y que no va a hacer la gira por Sudamérica, ¿ya? Usted lo vio en un foro de internet, en Twitter o en Facebook o en, qué sé yo, cualquier parte, ¿no es cierto? Y usted se empieza a estresar porque tiene la entrada comprada. ¿Y qué va a hacer con esa entrada? ¿Ya? Entonces aquí hay varias cosas que analizar. En primer lugar, usted compró una entrada, se supone que a un lugar establecido, por lo tanto, si compró la entrada
y, ¿y cómo se llama esto? Y está, digamos, con este problema, de alguna manera tendrán que resolver, ¿cierto? Ahora, si esa información la leyó en Facebook, ¿ya? Porque a alguien le contaron que el productor, que no sé qué, que no sé cuánto, lo más probable es que la fuente de esa información no sea confiable. Por lo tanto, si usted decide vender la entrada o pedir que le devuelvan el dinero y va, ¿no es cierto?, a pedir ese dinero, le van a decir, oiga, pero esta información usted la sacó ¿de dónde? No, es que yo la leí en Facebook porque dicen que el productor, que no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. ¿Ya? Por lo tanto, ojo de dónde sacan la información. ¿Ya? Las fuentes que utilizan, y esto es para todo orden de cosas, chiquillos, tienen que ser confiables, ¿ya? No tienen que ser erradas, tienen que tener un error que sea estadístico aceptable, ¿no es cierto? Y que además esa información, ¿no es cierto?, sirva al propósito que yo quiero, ¿no es cierto?, que en el fondo aquí es ir al concierto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a buscar causas fundamentales de los problemas en vez de reaccionar a los síntomas. O sea, aquí hay un síntoma, siguiendo con el ejemplo, que es que en el Facebook o en no sé dónde, alguien dijo que bla, 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 y resulta que esa información salió de alguien que no le gusta el cantante en cuestión, ¿no es cierto? Y lo que quería era que la gente devolviera las entradas. ¿Ya? Estoy inventando. Ahora, también hay que buscar soluciones permanentes y no ver solamente el caso puntual, ¿ya? No me basta con resolver, no me sirven las soluciones parches. Lo que yo tengo que hacer es buscar una solución, digamos, que sea permanente. Ahora, lo más importante es que usted, de alguna manera, con toda esa información que encontró en lugares confiables, ¿no es cierto?, que las analizó, las recopiló y todo lo demás, que era un poco lo que yo les pedía en el trabajo de IAS, usted tiene que planificar y ejecutar algunos cambios, ¿ya? Y para planificar y ejecutar algunos cambios vamos a revisar más adelante qué es lo que hay que hacer. En el caso de los problemas de gestión en salud, las fuentes de información vienen de dos entornos. El primero es viene de los clientes internos, ¿no es cierto? Y los clientes internos van a ser todos las personas que trabajen dentro de ese centro de salud. Por lo tanto, podemos hacer una encuesta, ¿no es cierto? Un buzón de sugerencia, un libro de reclamos o una observación directa, ¿no es cierto? Si usted va pasando por el pasillo y ve que, voy a inventar una tontera, a lo mejor las sillas de ruedas están solo en el pasillo, ¿ya? No tienen un lugar en el servicio donde guardarse, y usted va y le dice a la jefa, oiga, jefa, mire, es las sillas de rueda que están siempre en el pasillo, que es lo que habitualmente ocurre en los servicios, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde las podemos tener? Ahí llega esa observación que usted le está formulando a su jefe directo, ¿no es cierto?, de una situación de la cual usted está observando. Para los clientes externos, que serían nuestros pacientes, familiares, ¿no es cierto? Hasta incluso se puede considerar como cliente externo los proveedores de servicio, ¿ya? Así que se compra, por ejemplo, servicios de casino, qué sé yo. También se pueden utilizar algunas estrategias como encuestas, reclamos o grupos focales, ¿no es cierto? O el que más me gusta a mí, porque a mí me tocó ser una vez cliente incógnito, no paciente incógnito, es el paciente incógnito, que es esa persona, ¿no es cierto?, que va a un centro asistencial con el propósito de evaluar, digamos, la atención o un cierto flujo, ¿no es cierto?, digamos, de donde, cuando uno llega, hasta donde uno tiene que preguntar, qué sé yo, cuánto se va a demorar en ingresar, ¿ya? Em, Y básicamente eso permite recoger la opinión externa, lo que me dicen mis clientes externos desde afuera, ¿ya? Y ahí yo puedo tener una serie de situaciones, ¿no es cierto? Y como veíamos anteriormente que la calidad
es una percepción del paciente, por lo tanto, me puede salir cualquier cosa, desde que las paredes, el color de las paredes no le gusta, hasta que, no sé, la señorita nutricionista es muy gorda y que no puede ser gorda porque es nutricionista. He visto las cosas más increíbles, ¿ya? Las fuentes de información específica para situaciones que son de gestión de los pacientes o, digamos, de alguna situación puntual, vamos a tener distintas fuentes donde, por ejemplo, vamos a tener la historia clínica, los informes estadísticos, las notificaciones de eventos adversos, el cumplimiento de normas, y ahí están las pautas de supervisión clínica, la evaluación de guías de práctica clínica, los sistemas de monitorización de indicadores clínicos y administrativos, y la última, pero no, o sea, por último, pero no la última, porque pueden haber más, la unidad de gestión clínica de reportes, ¿ya? Por lo tanto, si usted quiere ir a buscar información respecto a un suceso de salud o un suceso, un problema de gestión, ¿ya? Una receta mal despachada o un medicamento que se preparó mal y se administró mal, o lo que haya sido, tiene que ir a alguna de estas fuentes de información, ¿no es cierto?, para poder recolectar esa información crítica. Ahora, vamos a tener que especificar ese problema en términos de un interrogante. Idealmente tienen que ser cuantificables o medibles. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo comenzó? ¿A quién o a quiénes les afecta? ¿Cómo se ha venido resolviendo hasta ahora? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No es cierto? ¿Y cuál es el objetivo que se quiere alcanzar? ¿Ya? Este tipo de interrogantes, chiquillos, en el ciclo de la calidad continua, ya, o en el modelo de calidad continua, se hacen en forma permanente frente a situaciones, ¿no es cierto?, que pueden estar entorpeciendo el buen funcionamiento de un sistema clínico. Por lo tanto, estas preguntas de qué ocurre, dónde ocurre, cuándo comenzó, a quién o a quiénes afecta, etcétera, etcétera, las vamos a hacer varias veces frente a un mismo problema. ¿Por qué? Porque puede ser que ese problema que nosotros estemos evaluando o, ¿no es cierto?, evidenciando en ese momento porque se hace visible, porque entorpece algún flujo clínico o lo que sea, ¿ya? Tenemos que entender que va evolucionando. Nosotros vamos a detectar ese problema en una primera instancia, lo vamos a trabajar, vamos a hacer un plan de mejora. Pero ese plan de mejora, después de un tiempo, uno tiene que evaluarlo y tiene que determinar si el problema sigue igual o si a lo mejor evolucionó. Y si evolucionó ese problema, volvemos a aplicar toda la metodología y vamos a volver a preguntar qué ocurre, dónde ocurre, cuándo comenzó, a quién o a quiénes afecta, etcétera, etcétera. Y el ciclo sigue, ¿ya? Por eso que cuando yo les explico con pizarra, digamos, el ciclo de la calidad continua, ¿no es cierto? Porque es un continuo, esto no para nunca, es como una espiral, ¿ya? Una espiral que parte en una parte, se da vuelta, probablemente va a pasar varias veces por el mismo lado, pero va creciendo, por lo tanto, no siempre va a ser igual a lo que ocurrió antes. Ejemplo. El 60% del personal clínico no cumple la adherencia a higiene de manos. Y aquí vamos a hacer el ejercicio entre todos y me van a responder qué ocurre en este caso con este problema. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo con ese problema o con ese enunciado de problema? Chiquillos, Daniela, Catherine. Ejemplo, los pacientes atendidos. Los pacientes atendidos en el servicio de radiología no son informados de la demora durante el proceso de atención. ¿Ya? Ese es el problema. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que percibe la gente o qué es lo que puede percibir el funcionario? Los pacientes sufren de ayuno prolongado para la realización del ataque. Ese no es el problema, porque el problema es que es la demora, ¿no es cierto?, en el proceso de atención.
y una consecuencia es que sufren ayuno prolongado para la realización del ataque. Los métodos de identificación de problemas, ¿ya? Hay algunos que no requieren datos, como la lluvia de ideas, las técnicas de grupo, los diagramas de flujo o decisional y los interpares, ¿ya? Ahí usted solo trabaja con la información que tiene. Chiquillos, sigamos. Métodos de identificación de problemas, entonces hay algunos que no requieren datos, como la lluvia de ideas, las técnicas de grupo, los diagramas de flujo o decisional y los interpares. Y ahí solo necesitan la información que ustedes pueden aportar en ese momento para trabajar ese problema. Ahora, algunos que requieren datos, ¿ya? O algunos métodos que requieren datos pueden ser las encuestas, los indicadores y las estadísticas. Y ahí generalmente están los departamentos de estadística de los centros que están aportando con esos datos. La técnica de lluvia de ideas, que ustedes la conocen bastante bien, creo yo, es una técnica que les va a permitir detectar problemas, les va a permitir hacer el análisis de causa-efecto, el análisis de las acciones de mejoras y además como condición, ¿no es cierto?, que habitualmente debe durar o puede durar o debiera durar más bien entre 10 a 15 minutos. La técnica de lluvia de ideas, por ejemplo, vamos a ver que en el servicio de urgencia existe mucha insatisfacción de los pacientes. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es por qué en el servicio de urgencia existe mucha insatisfacción de los pacientes. ¿Ya? Y ahí pueden ser montones de situaciones. Por ejemplo, la información administrativa deficiente, poca información a las familias, poca información a los pacientes, alta tasa de reingreso, box de atención pequeños, trato inadecuado, demora en resultados de exámenes, radiografías, etcétera, falta de personal, ¿ya? Y esas son hipótesis de las causas que podrían hacer que haya una insatisfacción de pacientes en el servicio de urgencia. Por lo tanto, se van a formular hipótesis de acuerdo a ideas o conjunto de ellas, separando los problemas de las consecuencias de ellos. En este caso, la insatisfacción de los pacientes será el problema o será la consecuencia. Consecuencia. Bien, Javiera. Por lo tanto, hay que determinar bien cuál es el problema. Y el problema puede ser cualquiera de los que están en el lado de acá, ya cualquiera de estos. La técnica nominal de grupo es útil cuando hay que identificar y definir problemas, hay que analizar el problema, hay que analizar acciones de mejoramiento continuo, ¿ya? Y cada persona aporta ideas, se escriben en una frase que permita comprender la idea expuesta. Se hace una relación por escrito de todas las ideas aportadas. Por ejemplo, tenemos el problema de alimentación a las habitaciones. Problemas de alimentación a las habitaciones. ¿Cuál será el problema? ¿O qué creen ustedes que ocurre? ¿Hay falta de personal? ¿La comida llega fría? ¿Errores en la dieta? ¿Mala presentación? ¿Qué es lo que ustedes creen que podría estar pasando? Y eso lo van escribiendo, ¿no es cierto?, para poder ir desmenuzando, como digo yo, ese problema y determinar la causa. Dentro de las encuestas son útiles para la definición e identificación de problemas, análisis de acciones de mejoramiento, reevaluación de efectividad de cambios, temporalidad nominal o anónima, variables cualitativas o cuantitativas. ¿Ya? Ahí nos van a aparecer distintas posibilidades en las encuestas. La desventaja un poco que tienen las encuestas es que son bastante engorrosas de hacer para que queden bien hechas, ¿ya? Y además el tema de la aplicación también es un problema. Una vez que ya logramos identificar ese problema, lo vamos a clasificar para poder trabajar con él. Y vamos a tener tres grandes tipos de problemas. El primero es el estructural, el segundo los organizacionales y los terceros los asistenciales. Cada una de estas clasificaciones tiene formas distintas de abordaje y tiene además formas distintas de trabajar.
Vamos a recordar un par de cosas en relación al proceso asistencial. Y el proceso asistencial incluye todos los aspectos y actividades relacionadas con el cuidado, diagnóstico y tratamiento del paciente. Por lo tanto, desde que el paciente pisa, ¿no es cierto?, el centro asistencial para hospitalizarse o para hacerse algún procedimiento, alguna consulta, empieza el proceso asistencial. Y como es un proceso y es un continuo de situaciones, de distintas situaciones por las que pasa el paciente, o como le llamo yo, un flujo de situaciones clínicas, ese flujo o ese continuo puede tener problemas, digamos, en algunas de las partes que componen ese continuo. Las áreas de problemas asistenciales generalmente son el ingreso y el egreso a la UCI, ¿no es cierto? ¿Cuál es la indicación correcta para que el paciente ingrese o salga de la UCI? La indicación de cesárea, la indicación de transfusión, proceso de administración de medicamentos de alto riesgo, proceso anestésico, evaluación preanestésica, criterio de alta del paciente de recuperación, precauciones universales y medidas estándar y la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué son problemas del área de gestión? Porque en general hay una parte clínica de por medio, que por eso son asistenciales, pero generalmente tiene que ver con alguna gestión de algún proceso durante esa atención. Otras, por ejemplo, puede ser la contención de pacientes, farmacológica y física, cuándo se aplica la farmacológica, cuándo se aplica la física, y todo eso tiene que estar definido claramente para que no tengan problemas después. Manejo del dolor al paciente hospitalizado, manejo de biopsias, identificación de pacientes, prevención de caídas, prevención y tratamiento de las úlceras por presión. No basta solamente con dar vuelta y vuelta al paciente, sino que hay un montón de otras cosas más que hay que hacer. Y en términos de gestión, ¿no es cierto?, la prevención de las caídas y la prevención y tratamiento de las UPP son dos temas importantísimos en enfermería. Las IH, ¿no es cierto?, o las IAAs, como por ejemplo la norma de lavado de manos, las bacteriemias asociadas a catéter, infecciones de herida limpia o herida operatoria, neumonía asociada a ventilación mecánica, que eso lo vimos en IAS, ¿ya? Pueden ser problemas de gestión. Reacciones adversas a fármacos, complicaciones quirúrgicas. Dentro de los problemas organizacionales, por ejemplo, inexistencia de un programa de calidad y seguridad con metas y objetivos, las metas de calidad y seguridad de pacientes no están difundidas al personal de la institución, no se realiza una evaluación anual del cumplimiento del programa de calidad por servicio con planes de acción no implementadas, inexistencia de un procedimiento de consentimiento informado para procedimientos invasivos y protocolos de investigación, inexistencia de un procedimiento que resguarde el respeto a la privacidad y el pudor, como la confidencialidad en la ficha clínica y datos personales de los pacientes. Otros problemas organizacionales pueden ser inexistencia de procedimientos de gestión de reclamos, inexistencia de procedimientos de regulación de docencia pre y posgrado, inexistencia de procedimientos de ingreso y egreso a unidades críticas. Si ustedes se fijan, son todos procedimientos que tienen que estar escritos, normados, ¿ya? Y probados, ¿ya? Y por eso se transforman en problemas de gestión. Dentro de los problemas estructurales, todo lo que tiene que ver con la falta de evaluación periódica de riesgos de incendio, riesgos de fallas eléctricas, riesgos de fallas de agua potable, o sea, todo lo que tenga que ver con la estructura hospitalaria. Inexistencia de planes de emergencia, inexistencia de planes de mantención preventiva de instalaciones relevantes, etcétera, etcétera. Inexistencia de evaluación periódica de procedimientos de adquisición de equipos velando por la calidad y seguridad, o sea, que se compren, por ejemplo, los equipos a tontas y a locas, o a diestra y siniestra, como ustedes prefieran. Inexistencia de programas de mantención preventiva de equipos críticos como la ambulancia de transporte, electrobisturí, monitorización, hemodinamia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas áreas que ustedes ven acá están establecidas como parte de lo que es la acreditación de los centros hospitalarios. ¿Ya? En la parte que es de gestión clínica aparecen todas estas. Si ustedes revisan las pautas, se van a dar cuenta que en el GCL, que es el gestión clínica, que se subdivide en distintos ámbitos, se van a dar cuenta que están varias de las cosas que yo les he leído acá. Y aquí tenemos, les voy a leer un par de ejemplos, ¿ya?
Por ejemplo, los hemoderivados no utilizados se devuelven al banco de sangre con un tiempo mayor a las 4 horas, que una vez que la sangre, digamos, ha estado al tiempo ambiente, a temperatura ambiente, por más de 4 horas se pierde esa unidad. Por lo tanto, lo ideal es que las devuelvan antes de las 4 horas. Entre el 2 y el 10% de los pacientes hospitalizados sufren errores de administración de medicamentos. El 1% de pacientes con catéter venoso central presentan neumotórax por mala instalación, ¿no es cierto? O desplazamiento también puede ser. El 4,9% de los pacientes hospitalizados presentan un evento adverso durante la hospitalización. Y así tenemos varios ejemplos. Ahora vamos a revisar cómo vamos a analizar ese problema, ¿ya? Que detectamos en la primera parte con cualquiera de las estrategias que ustedes vieron anteriormente, y vamos a ver el diagrama causa-efecto o el diagrama, ¿no es cierto?, de espina de pescado, ¿ya? Una de las herramientas metodológicas de calidad más útiles utilizadas hasta hoy en los programas de mejoramiento continuo son el diagrama causa-efecto. El análisis de la causa-efecto, ¿no es cierto?, es una representación gráfica de las posibles causas potenciales que podrían estar provocando un problema. Permite identificar y ordenar en un diagrama la lista de posibles causas o factores que puedan afectar el resultado esperado para analizar y buscar soluciones adecuadas. El análisis causa-efecto lo que hace es se centra en los sistemas o procesos y no en la práctica individual, ¿ya? Por lo tanto, a mí no me sirve que la Juanita lo hizo mal, que la Pepita no se lava las manos, sino que qué es lo que ocurre en ese proceso para que la Juanita o la Pepita no lo haga. El análisis progresa desde causas especiales en el proceso clínico a causas comunes en procesos organizativos. Y el análisis se profundiza preguntando por qué. Categorías de causas, vamos a tener personas, ¿no es cierto? Y ahí puede estar la cultura de servicio, el clima, las competencias del recurso humano, el cliente externo, ¿no es cierto? Que sean causas asociadas a los pacientes o familiares, la organización, la estructura organizacional, políticas, normas y procedimientos que regulan su funcionamiento, planificación y ejecución, procesos, coordinación, comunicación y burocracia, infraestructura, accesibilidad, edificios, equipos e instalaciones. Y aquí está la espina de pescado, que es la que ustedes, los que hicieron IAS conmigo el año pasado, lo vimos en IAS, ¿ya? Y acá vamos a tener, digamos, distintas áreas para poder establecer nuestra espina de pescado, ¿ya? Y lo que usted va a poner aquí son las causas de distintos tipos, ¿no es cierto? Y acá va enunciado el problema. Vamos a ver entonces que en este esquema siempre debemos analizar cada una de las causas y comprobar que realmente son causas del problema estudiado y no una consecuencia o la solución al problema, ¿ya? Por lo tanto, no hay que dar respuesta a una determinada pregunta ni tampoco soluciona el problema, sino que lo importante de este trabajo es que aporta una lista de posibles causas que el equipo siente que puede estar provocando el problema. Y estas causas posteriormente se deben evaluar, considerado un excelente medio, ¿no es cierto?, para que el equipo pueda entender fácilmente un problema complejo. Muchas veces creemos que el problema no tiene una causa definida y en el fondo no es que no tenga causa, sino que tiene muchas causas, y cuando uno hace la espina de pescado claramente queda mucho más clara cuáles serían las causas con las que nosotros podríamos trabajar. Y aquí tenemos un ejemplo que yo se los voy a agrandar para que ustedes lo puedan ver. Y el problema es el error de comunicación, ¿ya? Y el error de comunicación podría deberse a, o sea, si bien digo, error de medicación, a falta de procedimiento establecido, o sea, no hay un protocolo, no hay una norma, falta de protocolos o directrices, la comunicación deficiente entre el personal, falta de conocimiento sobre el paciente, ¿ya? Y así usted va a entender que para que se produzca un error de medicación en ese lugar puntual, se va a presentar estas posibles causas.
Acá tenemos, por ejemplo, el autorretiro de dispositivos y vamos a tener como causas incumplimiento de normas, sobrecarga de trabajo, fijación inadecuada, vigilancia deficiente, contención inadecuada o sin contención. ¿Cómo vamos a priorizar estos problemas una vez que los identificamos? Antes de seguir, chiquillos, yo les quiero contar que hay un montón de otras formas de establecer un análisis causal, ¿ya? La que acabamos de ver es una de las tantas que pueden utilizar, pero básicamente es la más fácil y la que ustedes más van a conocer en su práctica profesional. Una vez que ustedes determinan el problema y las causas del problema, tienen que determinar cuál es el problema prioritario. Y aquí utilizamos la matriz decisional, que es un instrumento que ustedes ya lo conocen, lo vimos en Comunidad 2, que permite jerarquizar los problemas en función de los siguientes criterios: pacientes afectados, riesgo, costo, influencia externa, que son 4 parámetros que usted tiene que tomar en cuenta para poder determinar cuál problema va a trabajar primero, ¿ya? Supongamos que es un problema que le afecta a una sola persona, que básicamente tiene un costo muy elevado, ¿ya? Y el riesgo no es tanto, tiene mucha influencia externa. Lo más probable es que usted no se vaya a preocupar mucho de ese problema porque básicamente usted no tiene mucho que hacer ahí, ¿ya? No le va a poner la plata al paciente, no le va a ir a comprar el medicamento que le falta, ¿no es cierto? Es un paciente, por lo tanto, usted tiene que ir evaluando y para eso va a usar esta matriz. Y aquí va a ir enumerando los problemas en esta parte de acá y va a plantear los 4 criterios que usted va a establecer: el número de pacientes afectados, riesgo que riesgo que presenta el problema o que en el fondo cómo se comporta, costo del problema y la influencia externa. Y eso usted, si hay muchos pacientes afectados, le va a poner 3 cruces. Y así va a ir bajando la cantidad de cruces hasta 0. Y una vez que usted ya tiene todo esto, ¿no es cierto?, lleno, va a poner acá el problema 1, problema 2, problema 3. Usted puede evaluar de acuerdo al total de crucecitas que le va a dar acá, el puntaje, ¿no es cierto?, con el que usted va a tomar esa decisión. En el caso de los pacientes afectados, cuando son 3 cruces son todos los pacientes, 2 cruces a un número muy importante de pacientes, 1 cruz a un número pequeño de pacientes y 0 prácticamente a ningún paciente. En caso del riesgo, 3 cruces cuando es gran riesgo, el problema es muy grave para los pacientes, 2 cruces cuando el riesgo es moderado, pero sigue siendo un problema grave, 1 cruz para el riesgo leve y 0 para el riesgo prácticamente nulo. El costo de la solución, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el costo económico, ¿cuánto me va a costar a mí resolver ese problema? 3 cruces no representan ningún costo o el costo queda neutralizado porque evita gastos que antes existían. 2 cruces representa algún costo que lo asume el servicio. 1 cruz representa un costo importante que debe ser asumido por el hospital sin un presupuesto adicional. Y 0 que representa un costo tan importante que necesita un presupuesto de alta dirección. En relación a la influencia externa, 3 cruces si la solución solo depende del servicio, 2 cruces si la solución depende de la dirección del hospital, 1 cruz si depende del comité directivo y 0 si depende de una planificación de salud a nivel de gobierno. ¿Ya? O sea, si a usted le sale 0, lo más probable es que usted no pueda hacer nada con ese problema y va a ser el que menos prioridad va a tener en ese momento. De supervisión o un plan de mejora continua. Aquí lo llamaron plan de supervisión, pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Esto es del Centro de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en Navarra, ¿no es cierto?, que es una PPT bastante clara, ¿ya? Ellas, en este caso, usaron un cuadro de mando integral que no lo vamos a ver ahora, pero es importante que lo escuchen o que lo sepan, ¿ya? Y los objetivos que tenían con este plan, ¿no es cierto?, que era un problema de gestión,
era garantizar que los cuidados de enfermería que se realizan en todas las unidades de nuestros centros cumplan los estándares de calidad establecidos para de esta forma contribuir a que nuestros usuarios obtengan el mayor bienestar físico y emocional posible unido al máximo respeto de sus derechos. Esa es como la meta final, ¿ya? Ahora, dentro de los objetivos específicos, garantizar la calidad de los cuidados básicos que suministra enfermería, asegurar el correcto desempeño de los procesos de enfermería, aumentar la eficacia de la comunicación entre el equipo de enfermería, mejorar la acogida del personal y potenciar la formación del personal de enfermería. O sea, en el fondo ellos detectaron que para poder entregar una atención de calidad, ¿ya? Tenían que trabajar todas estas áreas que ustedes ven acá. Y para eso hicieron un plan de supervisión y lo dividieron, ¿no es cierto?, en distintas etapas, donde va por años y van explicando un poco cómo lo van a ir implementando en las distintas etapas para que sea, digamos, implementable. Y en el fondo acá también dentro de la estructura, cómo van a trabajar en la estructura de su hospital y cómo lo van a trabajar. Y aquí viene lo que nos importa a nosotros. Ustedes primero acá arriba, antes de definir objetivos, van a definir el problema, ¿ya? Que esto es un poco lo que van a hacer para su prueba. Aquí, antes de definir objetivos, van a definir el problema con su espina de pescado, ¿no es cierto? Lluvia de ideas o lo que sea, más la espina de pescado para determinar las causas, ¿ya? Y después de eso, una vez que usted ya tiene su problema definido, ¿no es cierto? Tiene sus indicadores, tiene, digamos, cuáles son las consecuencias de ese problema, va a definir los objetivos, ¿ya? Una vez que usted define los objetivos, pasa a definir los indicadores. ¿Cómo se van a medir esos objetivos? Esto es lo mismo que el plan de atención de enfermería. Y una vez que tenga los indicadores, va a fijar las metas, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero que el problema que yo tengo es que el personal no se lava las manos, ¿ya? Por lo tanto, mi problema es el riesgo de aumento de infecciones asociadas a la atención en salud porque el personal no se lava las manos. Y mi definición de objetivo va a ser algo así como disminuir el riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud por falta de lavado de manos del personal, ¿ya? Mi definición de indicadores va a decir que yo de un universo de 100 trabajadores, por ejemplo, voy a tener 50 que cumplen con la normativa, ¿ya? Y la fijación de metas es el umbral, lo mismo que ustedes hicieron en IAS. Y ahí usted va a definir qué plan de acción va a seguir. Los va a capacitar, les va a poner carteles, va a ver si es que el problema tiene una causa estructural, porque no sabemos por qué el personal no se lava las manos. A lo mejor no es porque no quiera o no es porque no sepa, sino es que porque no tiene los elementos para hacerlo. Y va a establecer un seguimiento al cuánto tiempo después usted va a volver a evaluar, ¿no es cierto?, esa situación. Y una vez que usted evalúa, va a plantear qué medidas podría adoptar, ¿no es cierto?, en caso de que, ¿no es cierto?, va a volver atrás a definir el problema, va a revisar las causas o qué va a hacer. No sé, Catherine, no te puedo decir porque yo tengo conexión estable, no me ha dado ningún aviso de conexión inestable. Por lo tanto, esto es básicamente lo que usted me va a entregar en su trabajo, que va a corresponder a la Global 2 de gestión y que es un plan de mejora. ¿De acuerdo? Siguiendo este mismo esquema. Si quieren les puedo incluso dejar esta PPT en... Ahora, acá hablan del cuadro de mando integral, que no lo vamos a ver, pero podríamos ver, ¿no es cierto?, distintas formas de chequear esos objetivos, que podría ser, por ejemplo,
a través de auditorías internas, a través de listas de chequeo, ¿no es cierto? O a través de las estadísticas de los registros informáticos. Y una vez que usted ya determinó, ¿no es cierto?, que por supuesto aquí usted solo lo va a planificar, no va a inventar nada, ¿ya? Va a tener claridad de cuáles son los indicadores que usted va a plantear.